Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy es martes 30 de mayo y vamos a leer el primer libro de los Reyes, el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Los libros de primero y segundo de Reyes estaban originalmente unidos en un solo libro. No se sabe quién fue el autor humano del libro, pero sabemos que Dios lo inspiró. Las tradiciones judías dicen que fue Jeremías, y es muy posible. Es la narrativa de casi 500 años, desde el inicio hasta el eclipse de la monarquía. Es la historia del ascenso y la caída de reinos, de una gran promesa y un miserable fracaso, de tragedias e incluso de esperanza. Israel, allí comienza a narrarse, ¿verdad?, que cuando Israel estaba al final de los años dorados del reinado de David. El primer libro de los Reyes comienza con un reino unido, glorioso y centrado en Dios, y termina con un reino dividido, degradado y lleno de gente idólatra. La razón de la caída de Israel nos parece simple: no obedecieron a Dios. Y eso es una enseñanza para nosotros, hermanos, porque nosotros también somos vulnerables a las mismas fuerzas que llevaron a Israel a la decadencia. Somos vulnerables a la ambición, a los celos, al hambre de poder, poco respeto a los votos matrimoniales y superficialidad en nuestra devoción a Dios. Cuando leemos acerca de estos trágicos sucesos en la historia de Israel, debemos vernos en el espejo de sus experiencias, para nosotros entonces aprender por contraste, ¿verdad? Y entonces no repetir esa desafortunada historia. David tenía unos 70 años de edad allí cuando se narra capítulo 1. Su salud se había deteriorado por los años de dificultades. Abisai sirvió como su enfermera para mantenerlo abrigado. En esos tiempos en que la poligamia era aceptada y los reyes tenían harenes, esa acción no fue considerada ofensiva. Adonías, su hijo, fue el cuarto de todos de ellos, ¿verdad? Y la elección lógica para sucederlo como rey. Sin embargo, no fue así, ¿verdad? Vamos a notar que el hijo elegido fue Salomón. El primer hijo de David, Amnón, había sido asesinado por Absalón por haber violado a su hermana. Eso está registrado en 2 Samuel, del capítulo 13, versículo 20 al 33. Su segundo hijo, Daniel, solo se menciona en la genealogía, en 1 Crónicas 3:1, y probablemente haya muerto en esa época. El tercer hijo de David, Absalón, ya leímos su historia, que murió por consecuencia de la rebelión, a pesar de que mucha gente entonces esperaba que Adonías, que era el siguiente hijo, fuera el rey. David y Dios tenían otros planes. Sin embargo, Adonías decidió apoderarse del trono sin el conocimiento de David. Él sabía que Salomón y no él era la elección primaria de David para el próximo rey. Esta era la razón por la cual no invitó a Salomón ni a los consejeros reales de David cuando se proclamó rey. Eso lo vamos a leer ahí en el versículo 9.
10. Pero sus planes fraudulentos para ganar el trono no tuvieron el éxito. El soberbio Adonías se exaltó a sí mismo y con esto logró su propia derrota. Allí vamos a leer también sobre Betsabé, que fue el vínculo menos esperado entre los reyes más famosos de Israel, David y Salomón. Betsabé fue amante y esposa de uno y padre del otro. Su adulterio con David casi terminó con la familia por medio de la cual Dios planeó entrar físicamente al mundo. A partir de las cenizas de ese pecado, sin embargo, Dios trajo bien. A la larga, Jesucristo, la salvación de la humanidad, nació de un descendiente de David y Betsabé. La historia de David y Betsabé ilustra que pequeñas decisiones erróneas a menudo llevan a errores más grandes. Es probable que ninguno de ellos estuviera donde debía estar. Betsabé pudo haber sido imprudente al bañarse donde la pudiera ver David. David había estado allí ocioso cuando debió haber estado en la guerra con su ejército. Cada una de estas decisiones contribuyeron al comienzo de una serie de sucesos muy tristes. Betsabé debió haberse sentido devastada por la cadena de hechos: infidelidad a su esposo, descubrimiento de un embarazo indeseado, la muerte de su esposo, luego la muerte de su hijo. Se nos dice que David la consoló en 2 Samuel 12:42. Vivió para ver a otro de sus hijos, Salomón, sentado en el trono. Entonces, desprendemos de esta experiencia que esa serie de pequeñas decisiones diarias que tomamos son muy importantes. Nos prepararán para tomar las decisiones correctas cuando llegue el momento de las grandes decisiones. La sabiduría de tomar las decisiones correctas en asuntos pequeños y grandes es un don de Dios. Por eso el Señor Jesucristo en su sabiduría nos enseñó. El Señor Jesucristo dijo: el que es fiel en lo poco, será fiel en lo mucho. El entender esto nos hará más conscientes de las decisiones que tomamos y estaremos más dispuestos a incluir a Dios en nuestra toma de decisiones. Así que, hermanos queridos, en este día vamos a tomar en cuenta esta enseñanza, ¿verdad? Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que cada momento Él sea quien dirija nuestra mente. Aun cuando debemos vivir con las consecuencias naturales de nuestros pecados, el perdón del pecado proviene de Dios y es completo. Fíjense que a pesar de ese error que ellos cometieron, Dios los perdonó completamente y de allí nació el Rey del Universo, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De esa genealogía. También nosotros vamos a leer allí, hermanos, que David, aunque fue muy próspero en su reinado, también él cometió un error y fue a la hora de manejar a la familia. Él no fue un buen padre completamente, ¿verdad? Vamos a ver que él fue muy consentidor con sus hijos y no tuvo el suficiente carácter, no ejerció disciplina para con sus hijos, y ahí vemos las consecuencias. Bueno, eso también es muy importante, ¿verdad? A la hora de nosotros educar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Capítulo 2 dice que llegaron los días en que David había de morir
y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Entonces ahí está el secreto de la prosperidad, el secreto para nosotros poder llegar al reino de los cielos. Vamos a hacerle caso a David, ¿verdad? Vamos a guardar los preceptos de Jehová nuestro Dios y vamos a andar con sabiduría. Por eso es que más adelante, cuando Dios le pidió a Salomón que quería, él le pidió sabiduría. En eso sí acertó David. Muy bien, hermano, vamos a leer esta historia hasta el capítulo 4 y vamos a extraer lo mejor para ponerlo en práctica en nuestra vida. Recuerden, Maranata, Cristo viene. Bendiciones para todos. Feliz día, mis queridos hermanos.